Uno de los temas importantes en las aplicaciones de las derivadas y que sirve en muchos ámbitos y que debe ser pues visualizado son las tasas y razones de cambio. Las tasas y razones de cambio, más o menos para que ustedes los entiendan, es cuando se toma una variable o un valor y se analiza cómo cambia con respecto a otro. Ejemplo, imagínense que esta vez un volumen. Esto lo que nos indica este triángulo es la tasa, o sea, cuánto varía el volumen en respecto con otra variable que en este caso es el tiempo. Cuánto varía el volumen con respecto al tiempo y esta sería una tasa de cambio. Generalmente en la matemática esto se traduce ya en análisis dinámicos como la derivada. La derivada del volumen con respecto a la derivada del tiempo. Y esas son las tasas o razones del cambio. Las tasas o razones de cambio siempre se compara una variable con respecto a otra que generalmente es el tiempo. Por ejemplo, la tasa de variación de y o h, que generalmente son alturas, la tasa de variación de un ángulo, la tasa de variación de una distancia x, que no la coloque aquí. También hay unas tasas en economía que pueden ser comparadas con otra variable, como por ejemplo aquí donde x son la cantidad de unidades, que esto es para economía, y es la tasa de variación del costo, de los ingresos y de la utilidad. Las letras son diferentes porque pues son estándares de economía. Para que ustedes se hagan una idea de estas situaciones, pueden observar el dibujo que coloco al lado izquierdo de ustedes, al lado derecho mío. En este dibujo tenemos un tanque de forma cilíndrica y en ese tanque que tiene un volumen de líquido, puede ser agua, noten que con el tiempo, si se abre la llave, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar el volumen. Entonces, dB dt es la tasa de variación de ese volumen a través del tiempo. Y también va a cambiar la altura. dH dt es la tasa de variación de la altura con respecto al tiempo. Otra variable que se ve involucrada ahí es el radio. Noten que el radio nunca va a cambiar. El líquido va a mantener la forma del radio siempre. Por lo tanto, el radio se toma como una constante y eso es importante evaluarlo en esos casos. ¿Por qué este tipo de problemas es complicado para los estudiantes? Esto digamos que es otro nivel más allá de preparación por una situación. A los estudiantes se le dificulta mucho este tema, incluido a mí cuando lo vi en la universidad, es porque ustedes generalmente le dan los datos y tienen que aplicarlos a una fórmula y ustedes pues tienen que buscar la fórmula y ya se acostumbran a eso. Pero en este caso, el planteamiento, como están viendo aquí, ustedes primero tienen que plantear una fórmula que relacione las variables y de dónde viene esa fórmula. De la experiencia, de los datos que ustedes ya conocen o por análisis matemáticos. Al extraer la fórmula, generalmente esa no es la que se usa. Tienen que en esa fórmula derivarla con respecto a una variable que generalmente es el tiempo, como expliqué, y obtienen una segunda fórmula con la derivada en la cual generalmente se sustituyen los datos conocidos y ahí se va a encontrar la solución. Para todos estos tipos de ejercicios hay unos procedimientos, como pueden ver, un listado de pasos, pero pues vamos a explicarlo en otra forma con un ejemplo como el del globo. En este ejemplo del globo, nosotros tenemos que se lanza un globo a cierta distancia de un observador. El observador ve que con el tiempo que va a cambiar, cambia el ángulo de elevación de teta, de t, y cambia la altura que en este caso se llama y, de y de t. Esas dos variables pues las relacionan en el problema, no importa el contexto del problema, lo que estamos explicando es qué sucede. Entonces, cuando se van a plantear el ejercicio, generalmente el listado de opciones es como se ve ahí. Para resumirlo y que ustedes no se compliquen, lo primero que tienen que ver es hacer el dibujo, que a veces hay ejercicios que no lo tienen, y eso es lo que complica aún más, a veces solo texto, entonces tienen que plantear el dibujo. Después de plantear el dibujo, tienen que mirar qué darle nombre a las variables, cómo las van a llamar. El ángulo si lo van a llamar teta, alfa, la altura y, h, como quiera. Después de darle los nombres a esas variables, identificar qué datos son conocidos y qué datos son desconocidos. Ahí sí, cuando tengo todo eso, debo plantear una fórmula que me relacione esos valores, como ya dije, extraída la experiencia por cuestiones de geometría o toda la información que hemos aprendido. Ya teniendo esa fórmula lista, se deriva con respecto a la variable que se quiere analizar, si es el tiempo o en economía generalmente con el número de unidades. Después de tener esa fórmula, como ya les había explicado en el anterior, ahí sí se sustituye, se termina el trabajo y por eso es que estos ejercicios, pues, repito, son complicados para los estudiantes en algunos casos. Estos temas generalmente se ven
En algunos colegios, en los colegios de nivel normal, casi no se abarca este tipo de situaciones. En los colegios de nivel alto, sí se alcanza a ver parte de esto, pero generalmente este tipo de temas se trabaja en la universidad y requiere un análisis analítico profundo, una buena preparación. Ahora, ¿a qué va toda esta situación? Pues resulta que estos tipos de variaciones tienen muchas aplicaciones. Un ejemplo sencillo es como el que pueden ver ustedes, el de esta cafetera. Sí, en una cafetera que ella tiene la salida en forma cónica nos parece algo obvio y elemental, pero cuando se diseñan estos tipos de objetos, aunque para nosotros nos parezca algo que se compra ya, para poder llevarles ese producto a las personas tiene todo un proceso. Dentro de esos procesos es optimizar ese cono donde sale el líquido, donde tienen que analizar la variación del volumen con respecto al tiempo, o sea, y la cantidad de líquido que va a salir. ¿Por qué? Porque generalmente estos aparaticos usan un papel de filtro, tienen que venir a mirar y hacerlo de forma experimental en laboratorio, qué tipo de papel de filtro es el adecuado, qué forma del cono, sea ancho, angosto, o qué tamaños o dimensiones del cono son adecuados. Primero, qué papel de filtro se debe utilizar de forma óptima y segundo, qué forma del cono es el más óptimo para que no salga demasiado rápido, estropee las cualidades del café por los expertos que saben en eso, o que salga muy despacio y la bebida de pronto tome demasiada sustancia, amargue el café o se enfríe la bebida. Todo eso tienen que analizarlo los científicos antes de sacar un producto al mercado. Nótenlo ahí, bastante importante eso. Entonces, todo aquello que involucre ustedes todo objeto que vea que involucre movimiento, tiene tasas de variación y antes de salir al mercado todos esos productos hay que hacerles un resto de estudios. Ahora, también hay aplicaciones muy específicas como por ejemplo esta que está en la física médica o la biofísica, que son fórmulas que se hacen a nivel detallado para estudios y análisis profundos. También en la economía, por ejemplo, hay una aplicación, como les explicaba acá, donde el X es la cantidad de unidades y se hacen análisis de las tasas de variación. Generalmente las tasas de variación se llaman marginal, costo marginal, ingreso marginal, utilidad marginal. Y son datos muy utilizados en economía. Ahora, llegando a este punto, ¿de qué sirve toda esta situación? Primero, recuerden la parte que dije, todo lo que tenga movimiento de fluidos se aplica a la vida real. Entonces, aunque ustedes no lo sepan, cuando se entra en el desarrollo, diseño, en la sustentación, en la producción de lo que sea, y hay tasas de variación, hay que hacer estudios detallados usando estas fórmulas o hasta desarrollándolas. Entonces es algo que está en todo lo que nosotros utilizamos. Que nosotros no lo hagamos, tiene que hacer las personas especializadas y estudiar para ello. La segunda parte, para el estudiante que va a ver otra carrera, esta parte de tasas de variación es un entrenamiento bastante fuerte porque tiene que tener muy claras todos sus conceptos y tiene que tener una capacidad de análisis bien importante para poder saber qué fórmula extraer y aparte de eso derivarla. Entonces se necesita mucha preparación y esta preparación lo alista para retos más profundos en su carrera universitaria. Y pues como siempre he dicho en la vida cotidiana, si algún estudiante llega a ver esta parte, en la parte de bachillerato, pues es un entrenamiento más para su capacidad de análisis, capacidad de respuesta y lo ayuda a enfrentar situaciones más complejas y a tener, como siempre he dicho, una capacidad de respuesta mayor. No voy a ahondar a lo que he agregado en los anteriores videos, pero si tú eres una persona que termina el bachillerato y ves estos temas, no entra en saco roto. Puede que estas fórmulas nunca las apliques, pero el entrenamiento que esto te dejó sí te va a servir en el futuro para afrontar retos y tener capacidades que te puedan hacer notar ante otras personas. Nos vemos en otro video.